Querido presidente del Foro Nueva Murcia, dignísimas autoridades, señoras y señores, hoy, 24 de noviembre, se cumplen 75 años de la creación del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Es una efemérides. Y al Foro Nueva Murcia no se le ha ocurrido otra cosa que traer a Murcia a uno de los investigadores más importantes que tiene la medicina española. Un investigador de Tronío que nos hace sentirnos orgullosos y que hoy seguro que va a protagonizar una sesión interesante. Ya tendremos tiempo de que jalone su presencia aquí y su figura el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Porque el cáncer es noticia. Quien más, quien menos lo sufre personal, familiar, en círculos de amigos, en círculos cercanos. Y hoy Mariano nos va a hablar de la lucha contra el cáncer y nos va a hablar de esperanza. Yo simplemente contarles un poco cómo va a ser el desarrollo del acto. Ahora el presidente del Foro, del Consejo de Patronos del Foro, José Luis Mendoza, hará la salutación oficial. Posteriormente, Agustín Navarrete, como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Murcia y vicepresidente de la Asamblea Regional, hará el perfil del interviniente. Don Mariano después disertará con una conferencia que promete ser interesantísima. Y, por último, les recuerdo que tienen a su disposición unas hojitas que pasarán las azafatas en las cuales ustedes pueden hacerle las preguntas que crean conveniente que el periodista Alberto Aguirre de Cárcel, director de La Verdad, le trasladará a continuación. Este es el desarrollo. Tan solo anunciarles que en nuestra próxima cita, el 23 de diciembre, estará el flamante nuevo presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, presidente de marcas renombradas y de Freixenet, para estrenarse en Murcia, para que el Se dijo en Murcia siga siendo noticia y para que entre todos ustedes y nosotros contribuyamos a aquello que nos orgullece, aquello que nos enorgullece, hacer a Murcia protagonista de la actualidad. Muchas gracias. Muy buenos días, bienvenidos, un cordial saludo a todos los asistentes a este bello acto que esta mañana celebramos en el Casino. Una vez más, una jornada importante del Foro Nueva Murcia. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes en nombre de todos los patronos del Consejo de Patronos que constituyen el Foro Nueva Murcia. Un cordial saludo a nuestra consejera de Sanidad que nos acompaña, al presidente de la Asociación contra el Cáncer Española, don Agustín Navarrete, a todas las autoridades, a todo el grupo de importantes médicos que nos acompañan hoy, un día especial para todos los amantes de la investigación. Un foro sostenido por las empresas privadas, por grandes empresas que con su generosidad hacen posible que Murcia tenga un foro de estas características. Un foro que ya trasciende no solamente la región de Murcia, sino las fronteras españolas. Las grandes eminencias que han podido venir a estar presentes con nosotros hacen de este foro un foro importantísimo para la región, de servicio, de ayuda, un foro de debate, decimos, un foro de pensamiento, de diálogo, de encuentro, de fomento de la cultura, de desarrollo de la política, de conocimiento, de saberes. Es muy importante porque este foro, con las personalidades que vienen a él, está ayudando a la regeneración de nuestra región desde el punto de vista empresarial, económico, social, etcétera. Y, cómo no, el tener hoy aquí a una autoridad de la talla de don Mariano Barbacid es un verdadero regalo, una joya de la investigación. Un regalo de Dios para todos los médicos y la investigación española. Como sabéis, don Mariano Barbacid es doctor en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. Se doctoró en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es una eminencia en el ámbito de la bioquímica y de la oncología española, que, como muchos saben, consiguió aislar un gen humano mutado capaz de causar cáncer, un oncogen que no había sido aislado con anterioridad. No sé si dirige actualmente el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, creo que lo dirige actualmente, ¿no? Estamos ante uno de los más grandes investigadores españoles en el ámbito, como digo, de la oncología y que ha recibido grandes reconocimientos tanto en el ámbito nacional como internacional. Un gran médico, un gran investigador, que ha sabido lograr que sus enfermos sepan
Convivir con el cáncer. Es miembro de más de 20 revistas internacionales de gran prestigio. De las 195 publicaciones aparecidas en revistas con índice de impacto 60, artículos han sido publicadas en las revistas de mayor impacto, con índice superior a 14. Hablamos de cifras muy importantes para todos aquellos que publicáis en revistas de impacto internacional, que trabajáis en el ámbito de la investigación y en la actualidad cuenta con un índice factor H, Health Factor, de 84. Esto es insólito. Solamente grandes investigadores son capaces de alcanzar estos niveles de reconocimiento, fruto de un trabajo muy serio. Avanzar en la oncología es avanzar en la curación de la enfermedad. Personas que tienen un profundo amor a su profesión, entregadas totalmente en cuerpo y alma a una labor fundamental, pero que necesitan que les ayudemos, porque la situación grave de crisis económica que vivimos en la actualidad precisamente no favorece el desarrollo de la investigación en España. Aprovecho que hay aquí grandes empresarios y les invito a que colaboren, como lo está haciendo la Universidad Católica. Este año hemos dedicado 9 millones de euros a la investigación. Os invito a que colaboréis con grandes investigadores como el que hoy tenemos la alegría de tener con nosotros, para que se siga fomentando y potenciando la investigación, aportando cantidades importantes para que nuestros investigadores, que tenemos los más grandes investigadores del mundo, no se tengan que ir de España. Pues dar la bienvenida, querido Mariano, que Dios te bendiga por todo el bien que estás haciendo y, sinceramente, muchas gracias por vuestra presencia. Se me olvidaba decir que lo va a presentar don Agustín Navarrete, que va a hacer la gran presentación de este gran hombre que hoy nos ha regalado al Foro Nueva Murcia. Querido Agustín, tienes la palabra. Buenas tardes. Queridos amigos, que estoy pensando que José Luis casi si sigue un poco más no tengo motivo para la presentación. Pero la verdad es que agradezco mucho al foro el estar aquí y estar con todos ustedes. Para un médico como yo, que he dedicado más de la mitad de mi vida, desde el año 1970, a luchar contra el cáncer, presentar a Mariano Barbacid no es solo una verdadera satisfacción, sino también un gran honor. Mariano Barbacid, en cuanto investigador eminente en el campo de la oncología, ha puesto de relieve lo que yo modestamente vengo afirmando con reiteración, que solo a través de una investigación adecuada y eficiente se podría conseguir la derrota definitiva de la enfermedad. Su devenir profesional, que en apretada y obligada síntesis le voy a exponer, corrobora mi afirmación anterior. Presentar a Mariano Barbacid es hablar del investigador de cáncer de gran prestigio internacional, que destaca en los primerísimos puestos en la lista de científicos que miden el impacto de trabajo de cada investigador, como ha dicho José Luis hace un momento. Con su equipo consiguió en 1982 aislar por primera vez un gen humano mutado. Ya se había visto los genes en los virus. Lo que conocemos como oncogen, capaz de causar cáncer. Este descubrimiento abrió un campo totalmente nuevo en la oncología molecular y proporcionó la primera evidencia para establecer las primeras bases moleculares del cáncer humano. La revista Nature, que es una de las más prestigiosas de la investigación, designó el año 1982 como el año del oncogen. Yo cuando he entrado he dicho, Mariano, ¿tú te dicen oncogen? Porque verdaderamente es el gran avance científico, el descubrimiento del oncogen para conocer las bases moleculares del cáncer. Mariano Barbacid nació en Madrid en 1949. Chamberí, ¿era? Me parece, o más o menos, ¿no? Se licenció en la Facultad de Ciencias Químicas, especialidad bioquímica, en 1971. Se doctoró en la misma facultad en 1974, tras realizar su tesis doctoral bajo la dirección de don David Vázquez, en el Instituto de Biología Celular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este mismo año
en 1974, becado por los convenios de cooperación científica y cultural hispano-norteamericano del cáncer, ubicado en Bethesda, estado de Maryland, donde desarrolló su formación postdoctoral hasta 1977. En 1978 formó un grupo de trabajo en el Laboratorio de Biología Celular en la citada institución. La relevancia del diagnóstico del oncogen HRAS y los trabajos sucesivos en el mismo campo fue reconocida por muchos premios, entre los cabe destacar el de la Academia de Ciencias de Maryland en 1983, el Premio Rey Juan Carlos en 1984, el de la Asociación Americana del Cáncer en 1985. Desde 1984 a 1988 fue director de la sección de Oncología y Desarrollo de Programas de Investigación Básica en el Instituto Nacional del Cáncer, donde siguió investigando utilizando modelos tumorales, llegando a demostrar a nivel molecular que los agentes carcinogénicos inducirían tumores mediante la activación directa de los oncogenes, estableciendo las bases para la identificación de los oncogenes como dianas directas de los agentes carcinogénicos. La importancia de estos trabajos fue reconocida con el premio Joseph Steiner en Suiza en 1988. En 1988 se incorporó al Instituto de Investigaciones Farmacéuticas de Bristol Myers Squibb en Princeton, Nueva Jersey, donde fue nombrado director del Departamento de Biología Tumoral, altamente competitivo para llevar a cabo investigación pionera en oncología molecular. En 1991 demostró que una familia de los oncogenes TRK eran receptores de neurotrofinas esenciales para la supervivencia de las neuronas. Estos trabajos fueron reconocidos con un premio Ipsen en plasticidad neuronal que fue entregado en Viena en 1994. En 1998, el ministro de Sanidad, José Manuel Romay, sabía ya de la personalidad científica de Mariano y le ofreció dirigir un centro de nueva creación, con medios humanos y económicos para seguir investigando en las bases moleculares del cáncer. Se creó el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, conocido el CENIO, y dotar a España de un centro de investigación de excelencia y relevancia mundial, que así lo ha conseguido Mariano con su trabajo. Los que hemos seguido de cerca el CENIO somos conscientes de las dificultades que tuvo en su puesta en marcha y en su continuación, pero han prevalecido siempre los criterios de Mariano Barbací. Hoy el CENIO es uno de los centros más activos en la lucha contra el cáncer y está entre los 10 primeros con 300 proyectos de investigación y más de 500 personas trabajando. En el CENIO Barbací activó la pionera red española de bancos de tumores, que es la primera que se creó en toda Europa, y no sé si en el mundo, pero creo que en Europa sí, ¿no? Y además puso en marcha el Oncochip, que permite desvelar las alteraciones moleculares que convierten en una célula sana en cancerosa. Para terminar, les diré que en 1907 recibió la Medalla de Honor de la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que se encuentra en Lyon. Es el miembro, como aquí se ha dicho, editorial de más de 20 revistas internacionales. Es autor de más de 240 publicaciones científicas que han sido publicadas en las revistas de mayor impacto. En el 2011 deja la dirección del CENIO para continuar en la actualidad en el mismo como jefe de oncología experimental, buscando dianas para ciertos fármacos eficaces contra la enfermedad del cáncer. En 1912, Barbací fue elegido miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Es el quinto español que lo consigue. Creo que he dado un semblante y decirle ahora a Mariano que está en un foro, porque yo sé que a él lucha, trabaja mucho, pero se necesita mucho dinero para la investigación. Muchas veces le he oído decir que 1 kilómetro de autopista podía poder ayudar a la investigación con ese importe. Pues creo que aquí hay empresarios muy importantes
que pueden, tú, con tu ciencia y como también me han presentado como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, tú sabes, Mariano, que la asociación tiene uno de sus objetivos más importantes es la investigación. Y yo quiero decirte que desde que soy presidente, nosotros hemos mandado a la Asociación Española más de 2 millones de euros para seguir investigando. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora viene la parte importante. Barbacid, ya muchísimas gracias por vuestra presentación, por vuestras amabilísimas palabras. Es un placer para mí estar en este foro Nueva Murcia, y espero no estar a la altura de las expectativas en cuanto a poder transmitiros en los próximos 30 o 35 minutos. Lo que yo quiero transmitiros es la complejidad del cáncer. A veces me dicen que doy un aspecto demasiado negativo, pero creo que los investigadores tenemos la obligación de decir la verdad, de decir lo que sabemos. Con ello, creo que es importante, y para empezar, deciros que si hay algo que tenéis que tener claro cuando salgáis de aquí, es que dentro de 5 años estaremos mejor que estamos ahora, y dentro de 20 estaremos mejor siempre que haya gobiernos y países que inviertan en investigación. Lo mismo que hoy estamos muchísimo mejor que hace 10 años, que hace 20 y, por supuesto, que hace 50. Hoy para mí es un día muy triste ver cómo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está como está, a pesar de que hoy sea su 75 aniversario. España tiene que levantarse, y si no se levanta de la mano de la investigación, me temo que no se levantará, o por lo menos no se levantará a la posición en la cual a mí me gustaría verla. Vamos a empezar con unos conceptos muy básicos, y el primero que me gustaría transmitiros, que ya se ha dicho, es que el cáncer no es una enfermedad, a pesar de que en nuestro idioma, y en el idioma anglosajón también, en casi todos los idiomas, desgraciadamente se utiliza en singular. El cáncer es un conjunto de enfermedades muy diversas que abarca más de 200 enfermedades distintas, dependiendo fundamentalmente del órgano donde se produce y del tipo de células que lo origina. Y ahora podríamos añadir también de las mutaciones que inician este tipo de enfermedad. De hecho, prácticamente todas las células de nuestro organismo pueden convertirse en células tumorales y dar lugar a cánceres con propiedades muy dispares. Por ejemplo, los distintos tipos de cáncer, aquí son los más corrientes, donde aparecen en los órganos que todos conocemos: pulmón, mama, colon, vejiga, próstata, hueso, músculo, sangre, cerebro, etc. Dependiendo del tipo de célula, eso es lo que hace que en la oncología se conozcan con un determinado tumor. Por ejemplo, si es una eritroleucemia, pues son leucemias de glóbulos rojos. Si, por ejemplo, tenemos un adenocarcinoma, pues son células epiteliales. Si tenemos un osteosarcoma, son células del hueso, etcétera, etcétera, etcétera. Y repito que los patólogos definen más de 200 tipos distintos de cáncer. Y ahora esa variedad se ha quedado corta cuando hemos podido descifrar los genomas del cáncer, como veremos a continuación. Esto, como divulgación, siempre me gusta recordaros que hoy en día, gracias a Internet, es fácil, relativamente fácil, acceder a información. Independientemente de otras fuentes de información que existan, me gusta referirme a la del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos,
que además ya tiene su página en castellano y se puede visitar. Simplemente si hay un cáncer que sea, por ejemplo, osteosarcoma, pues hay que dar a la O y allí nos saldrá osteosarcoma. Si le damos a la C, la lista es muy grande, puesto que hay muchos tumores que empiezan por C. Simplemente hay que hacer clic en cada uno de ellos y en el que estemos interesados, y allí hay una información que nos será muy útil, que después, por supuesto, habrá que contrastar y hablarla con el oncólogo, que al fin y al cabo es el que va a tratar al paciente. En cáncer es muy importante distinguir entre incidencia y mortalidad. Nadie quiere tener un cáncer, por lo tanto, la incidencia es muy importante, pero evidentemente menos aún queremos fallecer como consecuencia de ese cáncer, por lo tanto, la mortalidad es incluso más importante. No sé lo que puedan ver ustedes, sobre todo los que están en la parte de atrás de esta diapositiva tomada de información de los Institutos Nacionales, del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Pero le voy a marcar aquí para que vean que los tumores con mayor incidencia son aquellos tumores de origen hormonal. Próstata en hombres, mama en mujeres. Representan aproximadamente 1/3 de todos los tumores. Por lo menos en Estados Unidos nuestra incidencia es muy parecida. No es igual, pero es muy parecida. Es decir, si hablamos del 29% en esta diapositiva, a lo mejor en España es el 27 o el 31. Es decir, no va a ser muy diferente. Ahora bien, este ranking de incidencia es muy distinto cuando hablamos de mortalidad. El cáncer por el cual hay más muertes en el mundo occidental, en el que vivimos, es pulmón. Y en gran parte por culpa nuestra. En gran parte porque hemos fumado cuando aún no conocíamos los peligros del cáncer, del fumar, pero desgraciadamente seguimos fumando cuando los conocemos. Y eso, la verdad, es una barbaridad. Si hoy cualquiera de ustedes se enterara que en una pastilla de chocolate hubiera la 10ª parte de los carcinógenos que hay en el tabaco, irían a la Consejería de Sanidad y harían una manifestación delante de la Consejería. Sin embargo, no solamente que no es que pretenda que le hagan manifestaciones a la consejera, no solamente no nos asombramos de los carcinógenos que hay en el tabaco, sino que encima pagamos para recibirlos, para inhalarlos. Y esto, sobre todo a la gente joven, yo cada vez que veo a una persona joven fumando, la verdad, me produce bastante desasosiego. No es la única causa del cáncer, por supuesto, pero es la más frecuente y la que más fácilmente podríamos evitar. La otra cosa que quiero mencionar en esta diapositiva es la disparidad entre incidencia y mortalidad. Y por ello, por ejemplo, quiero hacerles mención de estas cifras. En próstata, en un año determinado, que no está en la diapositiva, pero bueno, será un año hará 5 o 10 años como mucho, ha habido en Estados Unidos 240.000 casos de cáncer. Ese mismo año han fallecido 28.000 personas de cáncer de próstata, es decir, poco más del 10%. Pero ahora fíjese en estas otras cifras. Páncreas. Como ven, está bastante abajo en incidencia, bastante arriba en mortalidad. 22.000 personas fueron diagnosticadas con cáncer de páncreas en este año en particular, en Estados Unidos. 18.000, casi 19.000 fallecieron. Es decir, prácticamente aquí estamos hablando de todos los tumores de páncreas, no estamos hablando del más maligno, el adenocarcinoma ductal de páncreas. Es decir, tenemos tumores donde la supervivencia es de un 90%, tenemos tumores donde la supervivencia a 5 años es casi anecdótica, del 2% en el caso del adenocarcinoma de páncreas. El otro factor muy importante en el cáncer, y esto lo sabemos todos, es el estadio en el cual se identifica, se diagnostica la enfermedad. Esto también son datos de Estados Unidos, concretamente de todos los tumores entre los años 2002 y 2006. Es decir, son números muy robustos. Vemos que, desgraciadamente, solo el 15% de los pacientes de cáncer, cuando van a un hospital, cuando se es diagnosticado,
tienen un tumor localizado. En este caso es cuando el cáncer se cura con mayúsculas, gracias a unos señores y unas señoras llamados cirujanos. Son los que pueden extirparlo y terminar con la enfermedad. Desgraciadamente, si el cáncer no está localizado, ya se ha diseminado, el cirujano solamente puede quitar el tumor principal, el tumor primario y quizás alguna metástasis grande. Pero el cáncer va a seguir en el individuo, no va a ser eliminado. Y entonces aquí vemos cómo, desgraciadamente, en un país muy avanzado, con mucha información, quizás a veces demasiada, más de la mitad de las personas que son diagnosticadas con un cáncer, ya el cáncer es metastásico. Y como pueden ver a la derecha, solamente el 4% sobreviven 5 años en Estados Unidos. Por lo tanto, detectar el cáncer en sus estadios iniciales es absolutamente fundamental para las opciones de supervivencia. Desgraciadamente, esto no es posible en todos los tipos de cánceres, pero sí es posible en aquellos que sean externos o semiexternos, porque el colon no es externo, el intestino no es externo, pero existe la colonoscopia que nos permite ver si hay algo en ese tumor. Por ello, las campañas de información que haga la sociedad y, en particular, la Asociación Española contra el Cáncer, son fundamentales para concienciar a la gente de la importancia que hay, por lo menos en aquellos tumores, que podamos detectarlos de forma no invasiva. Hay otros que, desgraciadamente, no hay forma, por lo menos hoy en día, no conocemos la forma de poder detectarlos en sus estadios iniciales. Ahora me voy a referir a los 5 hitos que, en mi opinión, esto es una visión personal, pero creo que coincide con la mayoría, no es ninguna opinión fuera de la corriente principal de la oncología moderna. ¿Cuáles son los 5 hitos principales que hemos vivido en los últimos 10, 15, 20 años? Gracias, todos ellos, a la investigación. No me voy a referir a mejoras en la cirugía o en otros aspectos, sino en la investigación. Investigación básica y clínica. La primera es que desde el año 98 casi todos los fármacos aprobados para los distintos tipos de tumores ya no son agentes citotóxicos, la mal llamada o la bien llamada quimioterapia, sino que son inhibidores selectivos de dianas moleculares que están directamente implicadas en el proceso tumoral. Con aquello de que una imagen vale 1000 palabras, aquí tienen ustedes el número de fármacos aprobados cada año por la FDA, adquiriendo un color dependiendo de su naturaleza. El azul son los agentes citotóxicos. Rojo, agentes biológicos. El que aparece en el año 86 es el interferón, que se le dio mucha publicidad, cuando luego después, pues la verdad, no ha servido para mucho. Y el del año 97 es un anticuerpo para tratar los linfomas de células de tipo B, rituximab, creo que es el nombre comercial, que fue el primer fármaco, aunque su diana no es una diana directamente implicada en cáncer. Por eso he dicho en el año 98 que es la Herceptina. Algunos de ustedes conoce o ha sufrido un cáncer de mama, conocerá la Herceptina, porque está dirigida contra un receptor que está amplificado en un porcentaje de los tumores de mama, no en todos. ¿Qué pasa desde el año 2000, el siglo XXI? Los colores cambian. Ya el azul casi ha desaparecido y ahora aparecen muchos más morados y rojos. Los morados son los agentes quimiotipos, es decir, moléculas pequeñas, moléculas químicas dirigidas contra dianas moleculares. Esto ha cambiado ya el panorama y aquí tenemos, por ejemplo, los fármacos ya aprobados concretamente en los últimos 3 años, del 11 al 13, se han aprobado 42 fármacos contra el cáncer, de los cuales 5 es para efectos paliativos, secundarios, 37 son directamente implicados en cáncer. De ellos,
20 son lo que llamamos nosotros Me Too, es decir, más de lo mismo. Lógicamente, la industria farmacéutica son empresas privadas, tienen que ganar dinero para sus accionistas y para seguir investigando. Todos los fármacos que hay hoy en día en la farmacopea han sido descubiertos por la empresa privada, por la industria farmacéutica. Entonces, es importante y tienen que seguir, es decir, no puede ser que no intenten conseguir una parte del mercado, igual que les sucederá a todos ustedes, que seguro que sus empresas no son únicas en el sector y tienen mucha competición de otras empresas. Lo mismo sucede en la industria farmacéutica. Pero en estos 3 años ha habido 17 nuevas entidades farmacológicas aprobadas por la FDA americana. De ellas, solo uno es un agente citotóxico. Todavía sigue habiendo agentes citotóxicos nuevos. Y 13 son fármacos selectivos, dirigidos contra dianas moleculares. Y de estos son 8 son quimiotipos y 5 son moléculas biológicas. Así que esto les da una idea un poco de cómo se va avanzando poco a poco, año a año, en cuanto a la generación de fármacos. Segundo hito. Segundo hito es la estratificación de los tumores. Este es un concepto relativamente nuevo. Como anécdota les puedo decir que cuando yo le expliqué al vicepresidente, a uno de los vicepresidentes de Business en la compañía en la que yo estaba, que en el futuro no se podría dar Taxol a todas las enfermas con cáncer de mama, me miró diciendo: tú estás loco, esto nos va a arruinar el negocio. Todo lo contrario. Lo que hoy en día se pretende es subclasificar los tumores, estratificarlos lo más posible para tener el mayor porcentaje de éxito. Es decir, si se diera, y ahora lo vamos a ver en más detalle, un determinado fármaco Tarceva a todos los enfermos de cáncer, sabemos que el 80% no iban a responder, lo cual no solamente no sería ético hacerlo, sino que además sería un gasto totalmente innecesario. Por lo tanto, hoy en día se tiende a subclasificar más los tumores, y esto no es un capricho de los médicos o de los patólogos para parecer que sabemos más o que saben más, sino es algo absolutamente esencial para tratar mejor el cáncer. De hecho, y esta es una diapositiva que pongo para dar un poco una explicación un poco menos científica, pero importante, las enfermedades oncológicas son más variadas que las enfermedades infecciosas. Me gusta decir que nadie, y menos profesionales como los que hay en esta audiencia, confundirían una tuberculosis con una neumonía o con una gripe, todas ellas enfermedades infecciosas del sistema respiratorio. Sin embargo, cuando hablamos de cáncer decimos fulanito o yo tengo o ha tenido cáncer de pulmón y nos quedamos ahí. Cáncer de pulmón, ya como ya hemos definido todo lo que hay que definir. Bien, pues esto no es lo que en realidad sucede, porque hay muchos tipos de cáncer de pulmón y gracias a esta estratificación los tratamientos cada vez son más selectivos y más eficaces. Veamos. Cáncer de pulmón hay dos muy grandes, el microcítico y el no microcítico. El doctor Navarrete lo sabe mucho mejor que yo, que son dos tumores completamente distintos. Uno tiene un origen neuroendocrino y el otro tiene un origen epitelial. Dentro del no microcítico hay tres grandes clasificaciones: el adenocarcinoma, el escamoso y el de célula grande. Bueno, ¿y todo esto de qué nos sirve? Ahora lo veremos. Hoy en día ya la estratificación ya no se hace solamente por patología, por histología, sino se hace a nivel molecular. Dentro del adenocarcinoma, fíjense todos los tipos de tumores que tenemos basado en la mutación principal, no en la única, como veremos en un momento, sino la mutación principal que se ha encontrado en esos tumores. La mitad todavía no la conocemos, pero la otra mitad ya sí. Y les voy a presentar a tres individuos, uno de ellos se llama Carras, el otro receptor del factor epidérmico y el otro se llama ALK. ¿Okay? Lo mismo sucede en el escamoso. ¿Cuál es la ventaja de esta clasificación, subclasificación? Y es que las
Las dianas que están en rojo, que aparecen ahora en rojo, todas ellas son dianas que en inglés llamamos druggable, porque druggable es una palabra solo, en castellano habría que decir dianas contra las cuales es posible diseñar un fármaco, que es muchísimo más largo, y por lo tanto son objeto de poder desarrollar fármacos. De hecho, las que están encuadradas ya hay fármacos selectivos contra ellas. Tarceva y crizotinib. Tarceva contra los tumores de pulmón con mutaciones en el receptor del factor de crecimiento epidérmico y crizotinib contra los que tienen mutaciones en ALK. ¿Esto qué significa? Que si hoy en día un paciente fuera al servicio de oncología de la Risaca y el médico, el oncólogo, le dice: "Tiene usted un cáncer de pulmón", y con eso ya se queda, ya he cumplido mi diagnosis, ¿qué fármaco le da? Si le da Tarceva, que es específico contra el tumor que tiene la mutación del receptor del factor epidérmico, habría acertado. Pero si no tiene esa mutación, darle Tarceva lo único que estaría haciendo es hacer más gasto a la Consejería de Sanidad, porque no le serviría de nada. Entonces, es fundamental conocer qué mutaciones tiene un determinado paciente, no todas, pero sí las críticas, para poder darle el fármaco, porque si no se hace eso, se le está dando un fármaco que no va a tener ningún efecto terapéutico, con lo cual va a perjudicar al paciente y va a perjudicar también a la Consejería de Sanidad, porque va a gastar un dinero de forma innecesaria. Por lo tanto, es esencial que hoy en día, esto no es válido para todos los tumores, pero para pulmón, para colon, es fundamental, para mama, es fundamental conocer las mutaciones principales que hay en ese tumor, porque eso es lo que le dice al oncólogo qué tipo de fármaco va a poder usar. Me preguntarán ustedes: ¿y qué hacemos con los tumores con KRAS, que son los más frecuentes dentro de los que conocemos las mutaciones? Esos, a pesar, y para tristeza mía, de llevar trabajando casi 40 años con este oncogen, todavía no tenemos un fármaco selectivo que podamos aplicar a estos pacientes, lo cual nos indica todo lo que nos queda por trabajar. Ahora bien, ¿son las terapias dirigidas la panacea? Desgraciadamente, no. El tercer hito no significa necesariamente algo positivo, sino algo importante que hemos conocido en estos años. Y lo que hemos conocido es que las terapias dirigidas, desgraciadamente, desarrollan resistencias de forma rápida. Por ejemplo, veamos aquí la curva, no es una curva de supervivencia, es una curva del tiempo en el cual el paciente está libre de enfermedad, Progression Free Survival. Ven ustedes en azul cómo con la quimioterapia clásica, cisplatino, taxanos, este periodo es alrededor de los 6 meses, un poco menos. Sin embargo, dando el fármaco selectivo contra esta mutación, que, repito, el receptor del factor de crecimiento epidérmico, gefitinib, que fue el precursor de Tarceva. Tarceva, el nombre científico es erlotinib. Ahora ya está aproximadamente en los 10-11 meses, es decir, casi se ha doblado el tiempo de supervivencia libre de enfermedad. Pero ahora me dirán ustedes: sí, pero en el 27, que es el último número que aparece ahí, todos los enfermos han vuelto a tener cáncer otra vez, efectivamente, por las resistencias. Hoy en día sabemos que estos pacientes desarrollan resistencias porque aparece una segunda mutación. El cáncer es algo que está evolucionando continuamente y ese es el grave peligro, porque es algo en una evolución constante y muy activa. Entonces aparece esta segunda mutación. En esta diapositiva simplemente se ve o se dibuja cómo Tarceva, o bueno, en este caso gefitinib, encaja en el centro activo de este receptor, bloqueándolo, pero cuando aparece esta mutación en una treonina que se convierte en metionina, ya hay un efecto estérico y ya el fármaco no puede penetrar y por consiguiente no puede inhibir la actividad descontrolada que produce
este receptor mutado. Veamos otro de los grandes avances que ha habido hace muy poco, en estos últimos años. Hasta el año 2008, el melanoma prácticamente no tenía tratamiento. El melanoma metastásico, evidentemente los melanomas pequeños, volvemos a lo mismo, el cirujano los quita y ya está, no hay problema. Melanoma metastásico. Vemos que los tratamientos clásicos, el periodo de supervivencia libre de enfermedad era de menos de 2 meses. Con Bemurafenib son 5 meses, más de doblar, pero también solo 5 meses. Vaso medio vacío, vaso medio lleno. Y para el año prácticamente todos los pacientes han tenido una recidiva. Como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí tenemos el efecto de Bemurafenib, algo que casi podría tratarse, si no estuviéramos hablando de medicina, de algo milagroso. Pero miren lo que le ha pasado a este paciente al cabo del año. Es decir, desarrolla resistencias. En este caso no es por una mutación en el oncogen llamado BRAF, sino porque se mutan otras rutas alternativas que hacen que ya inhibir este oncogen ya no sirva de nada para frenar el crecimiento del tumor. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es fácil de pensar, difícil de hacer, que es en lo que estamos trabajando nosotros ahora. El cáncer va a haber que curarlo como se curó el VIH, el virus del SIDA. El virus del SIDA durante años se trató con un fármaco solo y se producían nuevas estirpes a los pocos meses. ¿Cómo se ha controlado el SIDA? Atacándolo con 3 fármacos que inhiben 3 aspectos fundamentales de la biología del virus. Eso es lo que habrá que hacer con el cáncer. Lo que pasa es que si yo le digo al doctor Navarrete que él le dé a un paciente 6, que yo sé, porque soy investigador y soy muy listo, que bloqueando 6 rutas de señalización ese cáncer va a desaparecer, y le digo, tienes que utilizar 6 fármacos. Me dice, muchas gracias, pero lo siento, porque si utilizo 6 fármacos mato al paciente por la toxicidad acumulativa. Tenemos que conseguir, y luego lo veremos, mejores fármacos y con menos toxicidades. Cuarto hito. Este es un hito muy importante porque nos abre las puertas del conocimiento de una forma como yo jamás hubiera pensado cuando, como ya se ha dicho, en el año 82 vimos la primera mutación asociada a un cáncer. Hoy en día podemos conocer todas con un precio relativamente barato y en pocas horas, pocos días. Podemos saber todas las mutaciones que hay en cada tumor. No es algo que no se me asuste la consejera, que yo recomiende que todavía pueda ser aplicado como un servicio rutinario, porque esta información es demasiada información, no es necesaria, no nos sirve todavía, pero es algo que está a nuestra disposición del paciente en su día y en este momento de los investigadores. Voy a pasar por esto. Y aquí algo para meterles un poco de miedo, pero es la realidad. Yo no les puedo engañar, no es lo que hacemos no lo que hacemos los científicos. ¿Qué representa esto? Representa el número de mutaciones en cada tipo de cáncer. Y la barra horizontal, en el 1 significa una mutación por megabase. Como tenemos 3.000 megabases, o sea, 3 por 10 a la 9 nucleótidos en nuestro DNA, el 1 significa 3.000 mutaciones por tumor. Como ven, unos están por debajo, otros están por encima. Pero estamos hablando de 3.000 mutaciones por tumor. Y, aunque no lo van a leer, los 4 que están más a la derecha, es decir, aquellos que tienen cerca de 30.000 mutaciones por tumor, son vejiga, adenocarcinoma de pulmón, carcinoma escamoso de pulmón y melanoma. Los 4 tumores que podemos achacar a mutaciones que nos causamos a nosotros mismos. Repito, por fumar y por una exposición desordenada al sol. No quiere decir que todos los cánceres de pulmón estén causados por el tabaco, ni todos los melanomas por una exposición excesiva al sol,
pero sí que contribuyen a un gran porcentaje de ellos. Pero imagínense curar una enfermedad la cual tenemos 3.000 mutaciones. Esto es ya más específico, voy a ir un poco más deprisa aquí. El adenocarcinoma ductal de páncreas, recuerden que este es el que la supervivencia es prácticamente anecdótica a los 5 años, es un 2%. Estos representan las mutaciones en proteínas, lo otro eran mutaciones a lo largo del genoma, en proteínas de pacientes, en este caso creo que son 20 y tantos pacientes. La media, no lo van a ver, la media son unas 50 mutaciones en proteínas, es decir, hay por lo menos 50 proteínas mutadas, que se pueden subclasificar o dividir en al menos 12 funciones biológicas esenciales para la célula. Algunas de estas les puede decir algo, como la apoptosis, muerte celular, la invasión, la adhesión. Otros seguro que no le dirá nada, como la vía de Hedgehog o la vía de Wien o de Notch. Simplemente que sepan que son funciones biológicas distintas, esenciales para nuestras células. Están mutadas y alteradas, 12. Pero no solamente eso, es que si ahora analizamos 2 pacientes distintos, si bien los 2 tienen las mismas 12 rutas alteradas, cada uno tiene un gen distinto mutado. Es decir, en un caso, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la apoptosis, en un caso está la P53 y en otro un gen que se llama CASP10, que no les dice nada ni a ustedes ni a mí, porque no es un área en la que yo trabaje. Pero los genes son distintos. Si tuviéramos que diseñar fármacos, los fármacos que le van a servir al paciente 14C no le van a servir al paciente 10X. Esto es preocupante. Les digo, no quiero deprimirles, pero sí quiero que sepan la complejidad del cáncer. Y que luego no me pregunten por qué no curamos el cáncer. Hay que ir, se está curando poco a poco, pero que quiero que entiendan, que salgan de aquí con la idea de lo complejo y lo difícil que es el enemigo. Y por último, un factor más de complejidad que se ha descubierto hace 2 años. En el 2012 fue la primera publicación de un trabajo del Reino Unido, del Royal Marsden, donde nos ha puesto de manifiesto algo que quizás los cirujanos, los oncólogos ya sabían, pero que no podían plasmarlo a nivel molecular. La heterogeneidad de los tumores. Es decir, un tumor no es un tumor, es un conjunto de tumores. Me explico. Este fue el trabajo original de marzo del 2012, donde hicieron de un tumor extraído quirúrgicamente, y lo que hicieron fue no secuenciarlo, sino coger distintas partes del tumor y secuenciarlas independientemente. Y lo que vieron es que se puede hacer un árbol, casi un árbol genealógico. Es decir, hay una serie de mutaciones que están en todas las partes del tumor, pero después distintas partes del tumor van adquiriendo mutaciones distintas. Es decir, por ejemplo, la zona R7 y la zona R6 tienen mutaciones comunes, pero mutaciones únicas. Es decir, de una parte del tumor tiene mutaciones distintas de la del otro. Entonces, ¿qué pasaría si utilizamos un fármaco contra un gen mutado en la región R6? Que curaríamos esa región, pero no curaríamos la R7. Es decir, para entonces, la única solución será atacar aquellas mutaciones troncales, es decir, aquellas que están en todas las partes del tumor. Las mutaciones probablemente iniciales, casi seguro, más que probablemente, las mutaciones que fueron responsables del inicio del tumor. Pero esto hay que saberlo, y esto hay que determinarlo en la clínica, porque si no, vamos a curar una parte del tumor, pero vamos a dejar viva la otra, y quizás esta sea una de las fuentes principales de esas resistencias a las cuales me he referido en uno de los hitos anteriores. Y con ello voy a terminar resumiendo, diciendo que toda esta información nos indica que inhibiendo no ya una o varias vías de señalización no será suficiente para conseguir respuestas terapéuticas eficaces y duraderas, sobre todo en tumores metastásicos.
Ya digo, como investigador, a mí los tumores que están encapsulados y que los cirujanos los pueden extirpar son un tema que no me interesa porque eso ya está cubierto, ya no es un problema médico, ya no es un problema que tengamos que resolver, lo resuelven los cirujanos. Pero, como hemos visto, más de la mitad de los tumores que llegan a la clínica, de los pacientes con tumores que llegan a la clínica, el tumor ya es metastásico. Y ahí es donde está el reto para el investigador, tanto básico, repito, como clínico. Entonces, ¿cuál es el futuro? ¿Cómo vamos a poder avanzar de una forma sustancial y cualitativa? Ya les he mencionado antes que creo, y es una visión compartida por muchísimos investigadores y oncólogos, que solo será posible utilizando combinaciones de fármacos que bloqueen las principales rutas mutadas en cada tumor, es decir, las vías troncales, no vías que se hayan mutado en una parte del tumor pero no en otra, que nos permitan inhibir la progresión tumoral sin dar opción al desarrollo de mecanismos alternativos de resistencia. Y pongo en la diapositiva, para aquellos que puedan verlo, a la HIV. Es decir, siguiendo el mismo concepto, evidentemente, el virus del SIDA son solo 9.000 nucleótidos, el genoma de nuestras células son 3 por 10 a la 9, algo más complejo. Pero para ello tenemos que hacer dos cosas, o hay que hacer dos cosas. Aumentar y mejorar el armamentarium farmacológico. Hoy en día solo hay inhibidores selectivos contra menos del 10% de los genes mutados en cáncer. Mas en algunos casos no será posible diseñar inhibidores selectivos porque quien nos causa cáncer no está. La mitad de los genes que causan cáncer por dejar de funcionar, no por funcionar excesivamente, los llamados supresores tumorales. No voy a entrar en ello hoy porque sería otra conferencia o otra serie de conferencias. Pero además era lo que me refería anteriormente, y es que la mayor parte de los fármacos, incluso los más sofisticados, incluso los últimos de última generación, siguen teniendo efectos secundarios, siguen teniendo toxicidades, lo que llamamos off-target effects, efectos que no son sobre la diana. Los agentes biológicos, los anticuerpos, tienen menos toxicidades. Me consta que aquí hay personal de Roche. Roche ha tenido la suerte o la visión, quieran llamar, de comprar la industria farmacéutica mejor del mundo, en mi opinión, Genentech, y Genentech ha sido una pionera en el desarrollo de fármacos, sobre todo de moléculas biológicas, Herceptina, entre otros, Avastin, entre otros. Pero hoy en día dar una combinación de 6 fármacos, incluso escogiendo los menos tóxicos, no sería viable. Tienen los químicos médicos que descubrir todavía formas de hacer moléculas más perfectas para que podamos llegar a bloquear no ya esas 12 rutas que estaban mutadas en el cáncer de páncreas, pero sí por lo menos 5 o 6. Eso es lo que estamos nosotros intentando demostrar en ratones, utilizando no fármacos, sino manipulación genética para eliminar estas rutas de forma genética sin tener que utilizar fármacos. Pero eso también sería contárselo otro día. Ahora quiero terminar dándoles un aspecto positivo, de esperanza, y es que el tiempo que hoy en día tarda en descubrirse el origen, una mutación, y poder desarrollar un fármaco selectivo va disminuyendo. Glivec, la primer molécula selectiva contra un cáncer, se aprobó en 2001. El principio, la primera mutación, se descubrió en el año 1960, el cromosoma de Filadelfia, que está asociado a la leucemia mielógena crónica. La Herceptina, que ya les he mencionado, tardó 13 años en desarrollarse. Otros, como el Bemurafenib, que les he hablado también en melanoma, solo tardó 8 años y lo hizo una empresa de biotech, de biotecnología, con solo 40 investigadores. Pero con la suficiente financiación y enfocándose en un problema completo, fueron capaces de hacerlo ellos solos. Por último, Crizotinib,
que esto se ha descubierto gracias a que se estaba trabajando en una molécula parecida y se vio que esta molécula también podía inhibir el oncogen ALK, que ya les he mencionado anteriormente en adenocarcinoma de pulmón, solo tardó 4 años desde que se descubrió esta mutación hasta que fue aprobado crizotinib. Con lo cual, vemos que si bien no quiero decirles que a partir de ahora todos los fármacos solo tarden 4 años en desarrollarse, pero que, como ven, cada vez los tiempos van siendo menores. Y ya quisiera concluir con algo que sabemos todos, pero no viene mal recordarlo. Todos los grandes avances que hemos experimentado en las 2 últimas décadas solo han sido posibles gracias al esfuerzo de miles de investigadores, tanto básicos como clínicos, y además a gobiernos que hacer aquí su participación, la participación del mecenazgo es muy importante, es fundamental, pero ustedes solos no pueden llevar la investigación. La investigación es parte de nuestras administraciones, de nuestros gobiernos, Ellos tienen que poner la mayor parte y ustedes con su mecenazgo cubrir aquellas áreas que la Administración no puede cubrir. La Administración no puede cubrir todo, pero tampoco podemos esperar que los gobiernos se desentiendan de la investigación. Por ello, estos grandes avances no solamente hay que darles las gracias a los investigadores, sino también a los gobiernos que, a diferencia, con mucho pesar digo, del nuestro, han apostado por la investigación. En épocas de crisis, otros países europeos han aumentado la investigación, no la han disminuido. Porque si hay algo que se tienen que llevar claro de aquí, es que sin investigación no hay futuro. Muchas gracias.